Tiro al blanco nueva vez con ustedes. Aquí en este país, quienes son protagonistas y beneficiarios de ese proceso de conversión de la política en negocio, en comercio además y negocio ilícito, corrupción, protegida por la impunidad, todo tipo de fechoría política, acompañamiento de gobiernos corruptos, de gobiernos criminales, represivos, abusadores, tienen una capacidad sobresaliente en el campo del descaro, de la hipocresía, de la simulación. Algunos rayan en los ridículos, ¿no? Porque es tan evidente su complicidad que presentarse de manera además sobresaliente como luchadores contra la corrupción, lo que hace es ofender, es una burla, es un cinismo. Es el caso, y no solo, y digo y no solo porque es un caso muy reciente, y la prensa de hoy recoge declaraciones de Kiki Antún, llamando al pueblo a tirarse a la calle para luchar contra los corruptos. Bueno, habría que tirarse a la calle para luchar contra él y toda la claque balaguerista, porque Kiki Antún debutó muy temprano, muy joven, en la corrupción balaguerista, en la época en que se iniciaron en grande los contratos grado a grado, ¿no? Y ha vivido flotando en eso permanentemente. Desplegó corrupción en la juventud y siguió por ahí. Luego se monta con el PLD. Si hay un negociante de la política, es Kiki Antún, pero no solo. Kiki Antún acompañó los 12 y los 10 años de Balaguer con todos los crímenes, sin nunca disentir de eso, con todo el robo, sin nunca disentir de eso. Claro, con ese ejemplo, vamos a ver pronto a Lionel llamando a tirarse a la calle para luchar contra los corruptos. Y a Danilo cuando se baje de ahí. Miguel Vargas, Miguelito. Y una parte importante de los dirigentes del PRM, porque aparte de todo, el PLD, el PRCC, el PRD, que son hermanos en el origen, y todos esos partidos satélites están ocupando funciones públicas en instituciones donde la corrupción abunda. Y usted no ve ninguna iniciativa de esa gente contra la corrupción. Lo que hacen a veces es ir a las marchas de Marcha Verde, algunos de ellos, ¿no? Para darse una lavadita, con todo el descaro del mundo. O hacer declaraciones de este tipo, ¿no? Sobre todo cuando se colocan en la oposición. Y a veces se colocan en la oposición con un mecanismo de negociación. Me sitúo en la oposición y me vendo más caro. Como hay partidos compradores, buenos compradores, a sobreprecio incluso, entonces eso es válido. Es como los periodistas que hacen denuncia para chantajear, ¿no? Hacen la denuncia y luego lo callan con un cañonazo de papeleta, ¿no? Así pasa con posiciones. No se fijan que él declaró recientemente que todavía no tiene la decisión de candidatearse a la presidencia, que va a esperar, porque está en el negocio. Ahora, este tipo de cosas
esa conducta de esos partidos es lo que determina que a la hora de hacer cualquier evaluación mínimamente seria, sondeo, encuesta, apreciación de la gente, los niveles de desconfianza son enormes. Pero el sistema tiene una capacidad de flotar por encima de todo eso. Y no solo de flotar, porque es que tiene pilares de fuerza. El poder de las instituciones, el poder de los cuerpos armados que tutelan, con los cuales se asocian en la corrupción, porque es un poder con múltiples vertientes, ¿no? Y todas en la complicidad, todo en el pantano de la corrupción. Y como son tantos intereses y tan fuertes, y no solo son locales, sino que son también transnacionales, y usted lo ve, ¿cómo se aprobó el contrato de Barrigol sin leer? La base de papeletazo. Pero es el poder, la Barrigol no es cualquier cosa. Es la principal empresa en la explotación de oro del mundo, con los Bush atrás de los Estados Unidos y con los grupos de poder en Chile vinculados a Pinochet. Esa es esa empresa, esa que está depredando todo el centro del país. Odebrecht es una empresa de un imperialismo emergente, como el brasileño, que exporta corrupción, y la Embraer también. Pero entonces se enlazan en República Dominicana con los presidentes, con los ministros, con los diputados y senadores que aprueban los contratos o los préstamos o los empréstitos para esos contratos, y todo eso conforma una fuerza que le permite a estos tipos no solo ser corruptos, sino ser además descarado y cínico. Pausamos y volvemos. Cuidado, tiro al blanco. Es preciso poner las cosas claras. Antes de los informes de Alicia Ortega sobre el escándalo de Odebrecht, vertientes del escándalo de Odebrecht, aquí se sabía, a la luz de la explotación del lavajato en Brasil y de todo lo que emana de ese proceso, las confesiones premiadas o las denuncias premiadas, los procesos, los apresamientos, el caso relevante de Joao Goulart, de Joao Santana, y de Mónica, la esposa, las confesiones hechas alrededor de todo esto. El hecho incluso de que antes de esos informes se sabía que la oficina regional de Odebrecht se instaló en República Dominicana y directamente conectada con el Palacio Nacional. Pero también antes de esos informes se sabía que Danilo Medina recibió financiamiento y que Danilo Medina fue el que empujó, con el auxilio de Lula, con el apoyo de Lula, el que empujó el proyecto de Punta Catalina, el megaproyecto de Punta Catalina, en favor de un Odebrecht que no tenía experiencia en plantas eléctricas, que perdía la licitación incluso, la perdió frente a los propios la empresa china, pero que ahí era que estaba el negociazo de la sobrevaluación y de los sobornos adicionales a todos los otros proyectos. Se sabía de los sobornos. Lo que hace el informe o los informes de Alicia Ortega es reforzar el problema, poner de manifiesto nuevos sobornos y receptores de esos sobornos con seudónimos. Y pone de manifiesto algo que también se sabía, que Jean Alain fue nombrado por Danilo, era un instrumento de Danilo, que Danilo sacó del proceso
de Justicia Punta Catalina, con la comisión de Agripino, con la comisión de los grandes empresarios, de los orocones de aquí, que le estaban cubriendo la espalda. Todo eso estaba develado, que no vengan ahora a presentar las cosas, porque uno oye expresiones de que, ¡ay! Da vergüenza que el país no haya tomado iniciativa para conseguir esas informaciones, esos datos. Que estando esos datos disponibles, pues eso se sabía. Ahora se refuerza el tema. Es que el procurador es cómplice y hay que decirlo. No es con esos jueguitos evasivos, ¿no? De que, ay, es una sorpresa. Él debió hacer tal cosa, él debió hacer tal... No. Es un poder lleno de complicidades, donde hay una suma de delincuentes, a donde está involucrado directamente la presidencia de la República y los principales ministros, el vicepresidente de la Corporación Dominicana de Electricidad, Bichara, Gonzalo Castillo, repito, el propio presidente, los presidentes anteriores. Eso no se está descubriendo. Y el bloqueo de acción de justicia está claro, porque ellos son también los dueños de las instituciones. Los ladrones roban las instituciones y manejan la justicia, manejan el Ministerio Público. Y lo que eso plantea es la necesidad de enfrentar esto de otra manera. No jugando a darle un rol a la institucionalidad que no puede asumir. No es que no hay institucionalidad, como viven diciendo, que es débil la institucionalidad y que esa institucionalidad no tiene una justicia independiente. Es todas las instituciones que forman parte de un poder delincuente, que a su vez se garantiza o le garantiza a los protagonistas y beneficiarios de la corrupción, le garantiza la impunidad. La impunidad. No es posible una justicia independiente y un ministerio público independiente en el marco de esta Constitución y de estas instituciones actuales. Eso está clarito. Sí se necesita una justicia independiente, una justicia honesta, una justicia idónea. Tú le puedes poner todos esos apellidos. Pero eso no se va a lograr con Jean Alain, ni quitando a Jean Alain y Danilo nombrando a otro. Porque lo nombran para servir de instrumento de la impunidad. Y no pasa con ese caso, pasa con todos. Pasa con los tres brazos. En los tres brazos está metido tal cocote Miguel Vargas Maldonado. Y eso se sabe. Puede aparecer una prueba más o evidencia mucho más contundente, sí. Pero eso se sabe que es así. Como también en el caso de la Embraer y los Tucanos, es un caso de Leonel Fernández. Porque ahí están las fotos. Y los casos de los narcos. Y los casos de los narcos. Y el financiamiento de los narcos a los partidos. Pero hay una forma sinuosa de enfrentar este tema para demandar ciertos remiendos y reajustes que incluso hasta el propio poder rechaza. Porque lo que quieren es endulzar un poquito la porquería. Pausamos y volvemos. Cuidado. Tiro al blanco. Hay una serie de personajes que jugaron roles relevantes en el movimiento Marcha Verde, que se empeñan mucho cuando hablan en poner a Marcha Verde en el pasado. Porque apostaron a la muerte de Marcha Verde. Aunque bueno, jugó su papel, ahora es otro, el escenario es un escenario electoral, vamos a formar coalición, vamos a hacer esto, todo esto.
ese enorme potencial que fue y sigue siendo Marcha Verde, fue despreciado por ellos allá. Esa es su opción para meterse en la lógica electoral, que repito, es un pantano. Y que está dando lugar incluso a que candidatura de gente que puede tener un determinado prestigio bien ganado, se están asociando a mafiosos. Ya habrá que hablar de eso en determinado momento con detalle. Pero el tema es que ya esa conducta ha facilitado. Algunos se trata también de personas que jugaron ese papel y que además son comunicadores. Otros no. O otros que son comunicadores son mucho más comedidos. Y bueno, dieron por muerta Marcha Verde, y Marcha Verde resurgió en Santiago con una gran movilización. Y ustedes van a ver que va a haber Marcha Verde. Pero le interesa hablar de Marcha Verde en el pasado. Y entonces hay comunicadores que no tuvieron nada que ver con Marcha Verde. Y no estoy hablando solo de las bocinas declaradas, asueldadas, sobornadas, sino de otros y otras, y de programas con mucha audiencia, que no solo la presentan en el pasado, no solo dicen que eso ya no existió, que se partió en pedazos, pero que además está con el PRM. Bueno, que una gente desinformada, que no está diariamente en los medios de comunicación, haciendo programas de opinión que requieren informarse, diga que Marcha Verde se fue para el PRM, es una mentira descarada y un tanto perversa. Porque Marcha Verde, en su quinto ahora, el más reciente encuentro nacional, sacó una resolución que circuló por todas las redes, que los grandes medios no le han dado toda la importancia que debió tener, en que Marcha Verde decía que como movimiento social, político, apartidista, había decidido no respaldar ninguna candidatura ni ningún partido. Después de eso, el Quique Antún y su grupo balaguerista, para tratar de manchar a Marcha Verde con el colorado balaguerista, hizo una operación engañosa y se presentó grupos de su partido que se habían enmascarado en un movimiento para presentar a Marcha Verde como asociada al Partido Reformista y a la corriente de Quique Antún. Eso también Marcha Verde delimitó campo y dijo que era fue un irrespeto ofensivo de esta gente que son engañadores y estafadores permanentes. Por eso lo presentaron también en los medios como una asociación de Marcha Verde con ese tipo de partidos. Y está claro, absolutamente claro, que la preservación de Marcha Verde como movimiento político-social, autónomo, independiente, está precisamente en no ser instrumento de esos partidos, ni pie de amigo de esos partidos. De ninguno absolutamente, ni de PRM, de ninguno de ellos absolutamente. Pero todo esto se sigue repitiendo y repitiendo,
en la medida además se le mete el cerco, la dictadura informativa excluye cada vez más a Marcha Verde. Y eso tiene que ver además con el hecho de que la conciencia en el pueblo verde de que estamos frente a un sistema de corrupción y de impunidad, a que la corrupción no es un episodio, es estructural, es sistémica. Ese nivel de conciencia da una radicalidad en el sentido de ir a la raíz del problema que inquieta a todos estos sectores. Pero la mentira jamás podrá aplastar para siempre y definitivamente a la verdad. Ella va a aflorar y con fuerza. Nos despedimos de ustedes por el día de hoy. Un fuerte abrazo desde Tiro al Blanco y hasta el próximo lunes, porque mañana es día festivo. Hay un programa bien interesante que vamos a pasar en el día de mañana. Así que un abrazo y hasta el próximo lunes. Buenas tardes. Por el multimedio Tiro al Blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Tiro al Blanco.